Ok, buenos días a todos. Vamos a empezar esta retroalimentación de tres temas, de tres videos que yo les he pasado la semana pasada para que lo revisen, contrasten con otro material. Se trata del video sobre la etimología de la palabra derecho, sobre la división del derecho y sobre las ramas del derecho público y del derecho privado. Entonces, vamos a empezar con Catherine Fernández. Por favor, su pregunta o comentario sobre cualquiera de los temas que, que ha revisado en este material. Catherine Fernández, por favor. Buenos días, profesor. Buenos ¿Se días. me escucha, Sí, profesor? sí, sí le escucho. Ya. Profesor, bueno, de acuerdo a usted lo que envió los tres materiales, este, bueno, yo voy a hablar lo que es la división del derecho. Ya. Ya voy a más que todo que hacer pregunta, voy a hacer una síntesis de lo que yo pude escuchar del video o pude entender. Ya. La división del derecho consiste, pues, como usted viene diciendo, bueno, dice en su video, consiste en el derecho público y el derecho privado. Y se dice que estos derechos son obra de los juristas romanos. Cuando hablamos del derecho público, es la que regula las relaciones provechosas para el común y tiene como facultades las gubernativas del empleado. O sea, quiere decir que el derecho público tiene que ver el derecho del voto del ciudadano y las facultades concedidas en el orden del bien general, ¿no? Donde se rigen dentro los poderes que se halla directamente al servicio de todos. O sea, quiere decir que el derecho público es el derecho del pueblo. Cuando hablamos de derecho privado, lo que yo pude entender es al que se refiere a la utilidad de, bueno, particulares, que quiere decir que reglamenta diferentes relaciones y actividades que pueden ser de carácter familiar o patrimonial. Por ejemplo, el de la propiedad lo tiene el interesado, para que nadie dicho de otra manera, el derecho público se refiere entonces al gobierno o a la organización en funciones del Estado, así como sus relaciones con las particulares y las que pudieran mantener con otros estados. Cuando hablamos de esto, profesor, del derecho tanto como público y privado, dentro de ellos se encuentran unas clasificaciones, ¿no? Que, bueno, viene a ser las ramas de la división del derecho, o sea, las ramas del derecho privado y del derecho público. Dentro del derecho público podemos encontrar que es el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho tributario o fiscal, ¿no? Mientras que en el derecho privado tenemos al derecho civil y el derecho mercantil. Además también se pudo encontrar o sea, en la fusión de los dos videos que escuché, tanto como derecho, la división del derecho y las ramas del derecho privado y público, que también hay que mencionar, ¿no? Que ambas divisiones tienen el derecho, conlleva al derecho interno, al derecho internacional, por lo que encontramos al derecho internacional público y al derecho internacional privado, ¿ya? Y en toda esta clasificación, últimamente, hay que tomar en cuenta que dentro de esta clasificación hay una clasificación reciente que se trata del derecho social. El derecho social es el cual incluye el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho de seguridad social. Ya, entonces básicamente es hecho una síntesis del video que usted nos ha enviado, una especie de recopilación de información sobre qué es el derecho público, el derecho privado, y dentro de ellos qué acarrea, ¿no? Clasificación. Eso sería todo, profesor. Ok, gracias, señorita Fernández. Bueno, solamente he hecho un comentario, una síntesis de lo que eh, hemos expuesto, aunque por ahí hay cosas que yo no lo he dicho en el video, pero se entiende que usted ha revisado otros materiales
Y eso también es importante para la evaluación, o sea, que ha tenido interés de revisar. Efectivamente, el derecho es uno solo. Eh, por cuestiones metodológicas y pedagógicas se hace esta división para entender mejor, es decir, para enseñar. Y esto viene desde las instituciones de Justiniano en el derecho romano, de esta famosa división entre el jus civilis y el jus gentium, o sea, el derecho civil y el derecho de gentes. Entonces, es importante tener en claro que a pesar de las divisiones que puedan haber del derecho y que se hacen por cuestiones metodológicas y pedagógicas, el derecho siempre es uno solo, o sea, el derecho es un mandato, o sea, son normas, conjunto de normas que regulan las relaciones sociales entre las personas. El derecho permite la convivencia pacífica. Entonces, cuando se hace esta división del derecho, la finalidad es para la enseñanza. Ahora, evidentemente, cuando ya se hace un análisis más a fondo de esta división entre el derecho público y el derecho privado, vamos a encontrar que en el derecho público, solamente para precisar los conceptos, en el derecho público las normas son normas de subordinación y se regulan intereses públicos. Y por otro lado, el derecho privado son normas de coordinación, o sea, normas que están entre iguales. Los privados nos relacionamos de manera igualitaria. En cambio, en el derecho público hay una imposición, o sea, del Estado hacia los ciudadanos. Y por otro lado, regula el interés privado. Ok, entonces eso solamente como para complementar lo que acaba de decir su compañera Fernández. Ahora vamos a seguir con Chávez. Por favor, Chávez, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Sí, doctor, buenos días. Soy Chávez Bardales Ingrid, doctor. Ya, Ingrid. Ok, ¿cuál es tu Sí, comentario? doctor, estoy viendo el video sobre la etimología del derecho. En este caso, usted nos indicó dos términos, ¿no? De que proviene la palabra derecho, que uno es el primer término que viene de latín, que es directo y que significa que es dirigere, ¿no? Que es dirigir o forma como los gobernantes dirigen a los súbditos. Y el otro término es el ius o el jus, que este término proviene de designar justicia o justo. Pero acá quiero centrarme un poquito más en el término de directo y hacerle una pregunta sobre el proceso. Acá habla directamente de proceso. Y buscando yo vi que el proceso como que tiene dos concepciones entre proceso y procedimiento, ¿no? Que el proceso tiene una conceptualización, dice que es la sección jurídica y es la sucesión de actos procesales concentrados entre sí y organizados de manera sistemática. Y el procedimiento vendría a ser que es la composición externa formal del desarrollo del proceso. Y quisiera que usted me explique más a fondo estas dos diferencias que tiene el proceso y procedimiento, doctor. Esta no es una clase de derecho procesal, pero lo voy a contestar. Y porque no estamos haciendo una clase de derecho procesal, cuando se hace la etimología de la palabra derecho, se tiene que hacer desde el latín, porque la palabra derecho viene del latín directum, pero no solamente del latín directum, sino también de jus, como usted lo acaba de decir. Y los romanos diferenciaban entre el directum y el jus. O sea, el directum viene a ser la acción procesal, o sea, el derecho procesal, porque todo derecho tiene una acción. O sea, cuando un derecho se vulnera, por ejemplo, se viola por ejemplo, se usurpa una propiedad, se usurpa un nombre, se tiene que accionar, o sea, es decir, se tiene que poner en marcha los órganos jurisdiccionales del Estado. O sea,
ese es el término directo. Un ius, por otro lado, significa ayudar, proteger, viene de Jove, de Jovis, como lo he dicho en el video, y es el derecho que se entiende, los derechos que serían sustantivos, como, como se regula en los códigos, en el Código Civil, en el Código, o en cualquier ley, por ejemplo, la ley de sociedades, la ley de la empresa, etcétera, etcétera. Cuando usted hace esa pregunta de cuál es la diferencia entre el proceso y el procedimiento, efectivamente hay una diferencia, pero eso no es un tema del curso, es un tema cuando ustedes estudian derecho procesal. Efectivamente hay una diferencia. El proceso, o sea, el proceso se entiende un conjunto de actos que van dirigidos a un fin. El proceso, por ejemplo, un proceso civil, cuando hay un conflicto de intereses, hay una parte que se llama la parte postulatoria, donde se hace la demanda, y luego viene la contestación de la demanda, luego hay una parte que se llama de la actuación de las pruebas, hay una serie de audiencias, es una segunda parte, y todos estos precluyen. Y finalmente, una vez que se actúan las pruebas, le estoy hablando de manera general, ojo, de manera general, luego sale una sentencia. O sea, y se resuelve. Eso es el proceso, o sea, un conjunto de actos ligados entre sí que conducen a una finalidad para resolver un problema. El procedimiento en sí viene a ser como, como la forma que se da en términos generales. O sea, un procedimiento significa, por ejemplo, nosotros hablamos, al menos en mi especialidad, en lo que yo trabajo, del procedimiento registral. No hablamos del proceso registral, hablamos de un procedimiento que significa un camino también, o sea, un camino para llegar a un fin. Y ahí no hay estas actuaciones o partes que están concatenadas entre sí. O sea, el procedimiento simplemente es la acción que se hace para lograr un fin. Pero cuando ya se habla del proceso, significa una concatenación de actos, o sea, como si fueran pequeños procedimientos que hay que hacer para llegar a la solución de un problema, en este caso de un problema jurídico. ¿Ok? Pero eso ustedes lo van a estudiar en su momento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Igual se están haciendo las evaluaciones que correspondan. Ya intervino Fernández, también Ingrid Chávez. ¿Alguien más? A ver, Paola Ruiz, por favor. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Sí, profesor, estuve investigando también sobre la división del derecho y quería también ver qué tipo de ramas también abarcaba. Así que ese será mi pequeño comentario. Ya, a ver, te escuchamos. En los derechos se dividen principalmente en derechos públicos y derechos privados. El derecho público regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que obtengan el poder público. Y también el privado se dirige al conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los particulares, siendo aplicable a aquellos supuestos en el que el Estado interviene en supuestos en el que el uso de la autoridad también, es decir, en los que no intervienen como soberano. En los públicos se encuentra ahí el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho financiero, que se divide también en derecho tributario, patrimonial, crédito público, presupuestario. También el derecho internacional público. Y también el laboral. El laboral es en el que se comparten el público y el privado. En el privado está el derecho laboral también, derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado.
Esa sería toda mi aportación. Ya, ok, Paola. ¿Alguien más? Ha hecho una síntesis, Paola, de la división del derecho. Eh, a ver, los derechos, dentro del derecho público, como hemos dicho, la principal característica del derecho público es que son normas de subordinación. O sea, normas que vienen de arriba hacia abajo. O sea, eh, el Estado, a través del jus imperium, dicta una norma para que se cumpla. Y ahí, claro, evidentemente, si ya nos remontamos un poco más a la gestación, a la creación de las normas usualmente son debatidas, son discutidas en el Parlamento. Hay lo que se llaman los lobbies, hay intereses, hay grupos de poder que están detrás del dictado de ciertas normas. Y en ese sentido hay una especie de, de negociaciones de carácter político para que salga finalmente una norma. O sea, eso también hay que decirlo. Ahora, pero una vez que sale la norma, o sea, se tiene que cumplir, o sea, sí o sí. Si bien es cierto, por ejemplo, normas en materia laboral, se tiene que citar a las confederaciones, a los sindicatos, se tiene que citar a la patronal, es decir, a los empresarios, tiene que estar el Estado ahí en esa discusión de estas normas laborales, porque van a repercutir, quiera sí o no, en estos grupos que hay de manera general. Entonces, eso es en cuanto a la gestación, pero una vez que se dicta la norma es de arriba hacia abajo. O sea, el Estado ya una vez que toma la decisión, o sea, el Parlamento hace la discusión, eh, hace las indagaciones, escucha a todas las personas involucradas en el problema que se pretende regular, pero una vez que el Estado dicta la norma, es una norma que se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste. Al empleador, por ejemplo, he puesto el caso del derecho laboral, al empleador o en todo caso al trabajador. Se tiene que cumplir sí o sí. En cambio, las normas del derecho privado son normas de coordinación, o sea, normas que se van a discutir, o sea, las partes entre iguales. O sea, el Estado ah, eh, da el libre, o sea, a través del principio de la autonomía de la voluntad, da el libre albedrío para que las personas regulen sus intereses y se autorregulen. Entonces, como el Estado les faculta a las personas autorregularse, para satisfacer sus necesidades, entonces, cuando las personas van a satisfacer sus necesidades, tienen que actuar entre igual. Por ejemplo, si yo deseo ir desde mi casa, que yo vivo cerca del aeropuerto, irme hasta el centro de la ciudad, irme hasta la plaza de armas, yo salgo, tomo un motocar, paro el motocar y hago, o sea, yo necesito satisfacer un interés, yo necesito ir al centro de la ciudad. Por otro lado, el motocarrista está trabajando y tiene una tarifa, pero las tarifas también se pueden negociar porque también hay una libertad, hay diferentes precios, a veces te cobran, dependiendo a dónde vayas, 6, 7, 8 soles, entonces yo puedo entrar a una negociación. Yo satisfago un interés y el otro también está trabajando y necesita ingresos económicos para sostentar su hogar, su familia y todo lo que tenga que ver con su vida. Entonces ahí los ciudadanos, las personas, negociamos entre iguales, no hay una imposición. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, simplemente no hay contrato. O sea, no hay un negocio jurídico. Es totalmente diferente. Por eso se dicen normas de coordinación. O sea, los particulares coordinan entre sí, cada uno para satisfacer sus intereses. En cambio, en el derecho público no es así. Son normas de subordinación, es decir, vienen de arriba hacia abajo. El Estado impone y regula una conducta. Esto está permitido, esto no está permitido, esto está prohibido, esto se sanciona.
¿Ok? Entonces, esas son las diferencias que hay entre el derecho público y el derecho privado, y desde Roma, desde el derecho romano, solamente para recordar, se dice que el derecho público regula la cosa pública, la res pública. Res significa cosa en latín, entonces la cosa pública, los intereses públicos, los intereses del Estado. En cambio, el derecho privado regula los intereses de los particulares. ¿Ok? Bien, entonces ahora sigamos con Acuña, por favor. ¿Cuál es su Buenos días, pregunta o comentario? profesor. Sí, voy a hacer mi comentario y una pregunta acerca de la etimología de la palabra derecho, ya que mis compañeras han estado hablando de la división del derecho y de sus ramas. Ujú. Entonces, la etimología de la palabra derecho, partamos por la palabra etimología para saber cuál es su concepto, ¿no? La etimología es el origen o procedencia que explica su significado y su forma. La etimología se basa en ayudar a aproximar al concepto. Cabe resaltar esta parte, ayuda a aproximar al concepto, simplemente. Ujú. No es que da el concepto claro, ¿no? Ujú. Sino aproxima. La Ujú. etimología de la palabra derecho. La palabra derecho proviene del latín, como ya lo hemos estado escuchando, que proviene del latín directium. Lo utilizaban para hacer lo que es una cuestión de carácter procesal, para, para emplearla cuando para emplearla cuando alguien, mejor dicho, estuviera en vulneración. El de nos dice que es de carácter procesal, que viene del derecho procesal. En el derecho procesal podemos ver lo que es el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, que estas son acciones de garantía. Y la palabra direction proviene de la palabra dirigere, y esta palabra significa dirigir, que quiere decir la forma en cómo los gobernantes dirigen a sus súbditos. Y la palabra dirigere está formada por dos, que es se divide en dos, que es la di, que significa continuidad, y rege, que significa regir, que significa guiar, que significa conducir o gobernar. Entonces, esta palabra dirigere significa gobernar, conducir, regir o guiar con continuidad. El derecho, por lo tanto, es el modo continuo, habitual, permanente de guiar, conducir o gobernar. Sin embargo, en Roma se lo representaba esto como la acción procesal. En Roma se entendía al derecho como a lo que hoy conocemos. Derecho procesal es el término de saber el procedimiento para defender derechos a un cliente. Esa es una de las primeras acepciones de derecho continuo y pues lo será siempre. Luego también tenemos otra palabra de donde proviene el derecho, que es ius o jus. Esto Estas son algunas de las aproximaciones que tienen. Esta palabra use o jus se refería al derecho adjetivo, derecho que está en el Código Civil y penal. Jus significa justicia, de la palabra jus proviene también lo que son las palabras justo, justicia, jurisprudencia. Este es un término latino que en castellano es derecho.
deriva de lo que es la palabra justicia. Derecho, perdón, deriva de lo que es la palabra justicia. Viene del Jove o Jovis, que viene a ser Júpiter o Zeus, que era el gobernante del universo. Este término tiene que ver con la mitología griega. El derecho tiene que ver con gobernar o mandar, como ya lo he dicho a un principio. Entonces el derecho, en conclusión, el derecho nos facilita a los gobernantes a dirigir su sociedad, a dirigir a sus súbditos. Si no hubiera derechos, sería, como ya lo sabemos, una sociedad completamente anárquica. Ujú. Y siempre detrás de un derecho hay una acción. Kelsen dice que el derecho es una técnica de control social y acierta precisamente en eso. Y en su video usted mencionaba que en otras carreras no se preocupan tanto por definir el derecho como lo hacen los propios abogados, como lo hacen los estudiantes quizás de esta carrera. No se preocupan tanto. Y básicamente eso vendría a ser la síntesis que tengo que hacer acerca de la etimología de la palabra derecho. Ujú. Pero acá está mi pregunta. Ujú. O sea, los romanos simplemente, su concepto más amplio, o sea, sabemos que el derecho procesal es una de las ramas Ujú. del derecho, ¿verdad, profesor? Sí. Pero para los romanos, el concepto más amplio que tenían de derecho simplemente era el procesal o se basaban también en otras ramas del derecho. Lo que pasa es que en el derecho romano, o sea, en el derecho romano había lo que se llama el jus civilis, que es actualmente lo que nosotros entendemos por derecho público y derecho privado. Era muy, pero muy amplio. O sea, lo que los romanos hablaban como jus civilis. Esto ha ido evolucionando y en la edad, o sea, eso sí, en la época romana, ya en la Edad Media, se comienza a crear lo que se llama el, el derecho privado y el derecho público. O sea, se va precisando el concepto del jus civilis en general. O sea, hay una especie de, ¿cómo le digo?, de desmembración a través de la evolución, porque en Roma se hablaba del jus civilis, que era el derecho público y el derecho privado para los romanos, y eran las normas que se aplicaban a los ciudadanos romanos. Y por otro lado estaba el derecho de gentes, el jus gentium, que era lo que actualmente sería el derecho internacional público. O sea, normas, o el derecho internacional público y el privado. Normas, los jus gentium, eran normas que se aplicaban a las relaciones, o sea, el pretor, el juez romano, cuando dos ciudadanos extranjeros acudían a su despacho para dirimir, para discutir o para aclarar una incertidumbre jurídica, el pretor, el juez romano, aplicaba el derecho de gentes, o sea, aplicaba el derecho de estos ciudadanos, o sea, que no eran romanos, que podrían ser, no sé, de repente egipcios o de repente de alguna otra nacionalidad del mundo antiguo, o sea, germanos, por ejemplo. Ahora, en, en el derecho de gentes, el derecho de gentes no solamente se aplicaba a las relaciones entre los ciudadanos extranjeros, porque los romanos también, como nosotros, por ejemplo, en el Perú, nosotros nos podemos relacionar ahora que hay mucho venezolano, hay muchas parejas ahora de peruanos venezolanos, o sea, venezolanos que se casan con ciudadanas venezolanos que con ciudadanas peruanas o a la inversa, o sea, entonces, en el derecho de gentes, eh,
también se aplicaba a las relaciones entre un ciudadano extranjero y un ciudadano romano. Entonces, o sea, cuando ya se habla del derecho procesal en el término directum, evidentemente todo derecho tiene una acción. Esa es la regla general. Claro, hay unos derechos o algunas normas que no necesariamente son mandatos o prohibiciones, pero quizás un 90 o 95% de las normas siempre detrás del derecho sustantivo que se dice, por ejemplo, el derecho al nombre. Nosotros tenemos el derecho al nombre, o tenemos el derecho a la vivienda, tenemos derecho a un domicilio. Y, por ejemplo, si yo no autorizo a una persona a entrar a mi domicilio, está violando mi domicilio. Entonces está cometiendo un delito, está cometiendo una infracción de carácter penal y que es punible penalmente. Entonces, si alguien viola mi domicilio, yo le puedo denunciar a esta persona. Si usurpa mi domicilio, yo denuncio a esta persona. Entonces, se dan cuenta, o sea, yo tengo el derecho al domicilio y hay una norma que señala que el domicilio es inviolable. Si alguien viola un domicilio o usurpa un nombre, por ejemplo, usurpa mi nombre. Hay gente que se hace famosa, tiene un nombre o un apelativo, un seudónimo que utiliza y es importante, y alguien usurpa eso, entonces yo voy a tener las acciones de carácter procesal para remediar eso, para suspender esa violación y si tengo algún daño, algún perjuicio para ser indemnizado. ¿Ok? Entonces, ese es el juego. El derecho, por un lado, el derecho sustantivo, por un lado, y por otro lado está el derecho procesal, la acción procesal, el derecho de accionar, el derecho de defendernos. Por eso se habla de que todo derecho tiene una acción. En los romanos se decía directum a esta acción procesal. Y al derecho sustantivo, de alguna manera, era el jus, ¿ok? No sé si me he dejado entender a César. Sí, profesor, me quedó más claro. Ok, bien, vamos a continuar entonces. ¿Alguien más desea preguntar? A ver, Macías, por favor, Daniel Macías, ¿cuál es su Sí, pregunta? profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos los compañeros. Mira, voy a dar mención sobre el video último, que es las principales ramas del derecho, ¿no? Lo que es público y privado. Pero me voy a enfocar en dos aspectos, ¿no? Primero, en, en dar casos, ¿no? De experiencia propia y también hacer algunas consultas sobre o algunas dudas que tengo, ¿no? De esta estructura que tiene las principales ramas del derecho, me voy a enfocar en orden. Son 5 puntos que voy a mencionar resumidamente, si es que no me olvido de uno. Mira, el primer punto, lo que voy a enfocarme es en el caso de lo que es el derecho procesal, quiero primero hacer un comentario, ¿no? Supuestamente acá yo he podido escuchar el video que definen que se entiende por proceso es el camino que recurre el juez dentro de la ley para solucionar un conflicto, ¿no? Supuestamente es eso lo que yo he podido definir y he podido escuchar también dentro del video. Entonces, primero, ahí va mi comentario. Entonces, supuestamente el juez debe ser una persona imparcial, todo ello, ¿no? Porque en el caso específico de casos de familia, ¿no? Casos familiar, existe un poco de desigualdad ahí, ¿no? Eh, por experiencia propia. Porque mayormente, no sé, yo ya tuve la respuesta con una psicóloga que, del CEN, que me dijeron que por qué el juez mayormente da, por ejemplo, ¿no? Garantías a la mujer.
Y cuando un hombre va a pedir garantías, ¿no? Le dan trabas, le ponen trabas burocráticas, demora, pase psicológico. Y cuando una mujer va directamente a denunciar, ¿no? Supuestamente por maltrato psicológico o algo así, porque el accionar es rápido, en 72 horas, máximo, pues una semana, ya sale su resolución de garantías que pide, ¿no? Entonces, ese es el primer comentario, porque yo le he vivido en carne propia, ¿no? Yo he pedido garantías contra mi expareja, que es ahora la mamá de mi hija, y cuando yo he procedido, denunciado en enero, el 16, 15 de enero por ahí. Hasta la fecha, el mes pasado me han notificado diciendo que sí han encontrado ciertos problemas psicológicos a raíz de lo que estoy viviendo, ¿no? Uno. Y dos, pero no dictaminan, que si no me dan mi garantía, sino que va a pasar al juez. Hay un juez que no recuerdo, que no es de familia, sino hay otro que, que siempre está, antes estaba en las comisarías, pero ahora ya le han cambiado a otro ámbito, eh, y de los cuales él va a dictaminar o va a recibir las evidencias de lo que yo estoy pasando, ¿no? Ejemplo. Pero en el otro lado, volviendo al otro lado de la mamá de mi hija, ella a los 72 horas solamente se fue a victimizarse, ni llevando evidencia, nada, solamente se fue a victimizarse, se fue a llorar y todo eso. Le creyeron, a mí nunca me han notificado, nunca, y salió la orden de supuestamente garantías para ella, ¿no? Entonces, si acá hablamos de este tipo de proceso, ¿no? De los cuales el juez supuestamente debe ser imparcial, acá creo que hay una incongruencia, ¿no? Supuestamente. Entonces, la pregunta de este primer punto es, ¿cómo entonces debe eh, el ciudadano ver, ¿no? Dónde está la desigualdad? Porque yo he sentido desigualdad, ¿no? Entonces, si la ley o el procedimiento judicial es igual para todos, ¿no? En cuestión de rapidez, ¿no? Todo eso, ¿por qué en este caso de familia, ¿no? Es así un trato desigualitario? Yo he hablado con la psicóloga y lo que me ha respondido ha sido algo un poco desatinado, ¿no? Me dijo, señor, es que el Estado siempre, siempre, por más que te vayas al último rincón del país, en Puno, no sé, siempre va a salir a favor de la mujer. Por más que, y ahí no le crea al varón, por más que también venga a llorar, que venga a victimizarse y todo eso. Entonces, eso es lo que me dijo la misma psicóloga del STEM cuando yo le vi en su trato un poco desafiante a mí. Ahora me dice, ¿ahora qué vas a venir a llorar? Pues yo le dije, "Ya, yo nunca he venido acá al CEN. Me están mandando por orden de la fiscalía donde está viendo mi caso". Y me dijo, mira, ve, me dice, así, fría la señora, la psicóloga. Usted, por más que vengas a arrodillarte a llorar sangre, no te vamos a creer. Así. Entonces, a mí me sorprendió, ¿no? Yo todo momento le dije, eh, ¿y qué tengo que traer o qué tengo que evidenciar o qué tengo que demostrar físicamente o a través de algún documento que estoy siendo maltratado psicológicamente? Y me dijo, nada, porque el Estado, ahí me dijo lo que yo le acabo de repetir, ¿no? Lo que acaba de mencionar. El Estado siempre sale a favor de la mujer, por más que te vengas a victimizar, que te vengas a esto. Y si la mujer viene a victimizar, sí es que el Estado protege a la mujer. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo en este aspecto, en el caso de familia, un hombre o un varón va a sentirse seguro en el momento de denunciar, ya sea violencia física o violencia familiar, si hay muchas trabas, hay mucha burocracia? Ese es el primer punto, profesor. Ahora, el segundo A ver, pues, vamos punto. por partes, ¿no? Porque no te voy a poder responder si me haces una serie de preguntas. Creo que Ok, la primera cuestión ahí que hay que ver es que o sea, usualmente quien maltrata es el hombre a la mujer. O sea, pero eso no significa que necesariamente, o sea, en los procedimientos haya
O sea, o sea, en la misma norma haya una discriminación al hombre. El problema está en la aplicación de las normas. Tú puedes tener las mejores normas, las mejores reglas para componer problemas, pero eso no es suficiente, porque hay operadores jurídicos. El problema siempre está en los operadores jurídicos. O sea, si una psicóloga te dice, y es natural eso, que ella te diga, bueno, nosotros le vamos a creer siempre a la mujer y no al varón. Es muy difícil que, por ejemplo, en el maltrato psicológico, hay mujeres que maltratan psicológicamente a los hombres, y como también hay hombres que maltratan psicológicamente a las mujeres. Hay mujeres que, o sea, usualmente el hombre es el que maltrata a su pareja físicamente también. También la mujer también maltrata físicamente, y eso a veces no es creíble. He tenido oportunidad de, en algún momento, yo no soy especialista en este asunto, pero es sabido que un argentino, en la Argentina sucedió esto, cuando su mujer le maltrataba físicamente a él, tampoco le creían. Es más, había burlas hacia él. Él tuvo que grabar para que le puedan creer que su mujer le maltrataba físicamente. Y él podría reaccionar, pero no reaccionaba. Como he conocido un caso acá en Iquitos. Me dijo, yo a mi esposa no lo toqué ni un pelo. Ella me maltrataba. Pero cuando yo fui a denunciar estos hechos, los policías se rieron de mí. Entonces, esto es un tema más de carácter social, me parece, o sea, que está en la psicología, en la psicología de los operadores, de los funcionarios, por una cuestión social. Pero yo no creo que la norma en sí sea discriminatoria frente al varón. Le estoy contestando de manera general. Yo no soy especialista, yo no conozco estos temas, yo conozco algunos temas de derecho, soy profesor en algunas cuestiones de derecho, yo soy registrador público, esa es mi especialidad, eso es lo que sé más, pero en estas cosas yo no creo, y eso por sentido común, yo no creo que haya normas discriminatorias con el varón. Lo que hay, los problemas son, es un problema social, es un problema de los operadores jurídicos. Si un hombre va a denunciar esto, seguro se van a burlar y no le van a creer. Pero eso no es un problema de normas, es un problema de la conducta de estos operadores, tanto la policía como los psicólogos, como los jueces incluso. Entonces estos problemas son reales, o sea, no son problemas, y lo que te ha tocado vivir es, a cualquier varón seguramente le va a tocar vivir. Ahora, lo que pasa es que las relaciones entre las parejas, entre las personas, siempre es complicada. Siempre hay dificultades. Y usualmente lo que se ha visto y lo que se ve es que el hombre es el que maltrata usualmente a la mujer. Y eso ha calado en el subconsciente de estos operadores jurídicos. Habría o sea, teniendo la norma a la mano, o sea, de manera general también lo estoy diciendo, denunciar a estos malos operadores. Porque yo no creo que exista una norma que diga, que exclusivamente, que diga, a la mujer sí le creemos y a los hombres no le creemos. No sé si me dejo entender. No creo que haya una norma Claro, que claro, diga eso. profesor, claro, yo comprendo, ¿no? Que la idiosincrasia social es así, pero una vez que ya está en trámite de tanto insistir este tipo de proceso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué dilatan mucho en casos de varón y a la mujer le dan, en una semana le dan esa resolución o esa garantía? En mí, por ejemplo, ya le han pasado, lo que estaba en caso en juzgado de familia, le han pasado al juzgado de paz letrado. Supuestamente él va a recibir todas las evidencias y va a dar un dictamen, pero las evidencias mayormente
son textuales, que sea a través de mensaje de texto, eso también es una forma, según lo que ha indicado la abogada del Ministerio de Justicia, que es la que está viendo mi caso, es que todo lo que es maltrato psicológico no solamente es de forma verbal, sino también es a través de mensaje de texto o quizás grabada de audio, no sé. Entonces, en mi caso, es como yo casi ya no tengo frecuencia con ella más que la hija que nos une, entonces ella martiriza, digamos, entre paréntesis, a través de WhatsApp, texto. Entonces eso me indica lo que es lo que estoy denunciando, ¿no? Pero acá vamos al rango, que lo que estaba en el caso del juez de familia pasa a paz letrado. Ya, entonces, eso es el punto uno. Entonces, acá el proceso no está al mismo nivel o a la misma balanza, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy yo enfocando más, Ahora, ¿no? Entonces, muy perdón, aparte que, perdone, usted está ahí en un tema personal. Yo creo que en una clase de derecho, creo que no, claro, no deberíamos sí, sinceramente, no, si no, yo personal. voy a la desigualdad. No, pero ya le he dicho, y justo hay un comentario por ahí, por por el chat, Ya, que ok. a las personas vulnerables se les protege y la mujer está considerada como una persona vulnerable. Ya. Y eso es natural. Entonces no podemos entrar a cuestiones ya, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? O sea, nosotros estamos, cuando se hace una clase de derecho, no estamos resolviendo casos particulares, estamos tocando los temas de manera general. Yo ya le he dicho que las normas no son discriminatorias en sí. El problema muchas veces está en los operadores. Uno puede tener las mejores normas. Yo puedo tener la mejor constitución, el señor Castillo quiere hacer una nueva constitución. Hay gente que cree que va a solucionar el problema del país con normas y eso no es cierto. Vamos a solucionar el país cuando seamos mejores personas, mejores ciudadanos, cuando realmente trabajemos por el Perú, ¿no? Y no entremos a lucrarnos cuando entremos a cargos públicos, a robar como están robando, usualmente como roban los funcionarios públicos, muchísimos, sobre todo los que son elegidos por mandato popular. Entonces, que te hagan creer que una norma va a cambiar las cosas, eso es falso. Tenemos que cambiar. Entonces, yo no creo que haya normas que sean discriminatorias. El problema son los operadores, el problema son las personas que aplican las normas. Y si las personas aplican mal las normas, pues hay que denunciarlos. Hay controles internos. Uno tiene herramientas como para defenderse, pero todo eso de manera general. ¿Ok? No venir acá a contar cuestiones particulares que uno pueda tener. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Solamente para precisar eso. A ver, continúe, por favor, Daniel. Ya, doctor, no tengo intención de que nos da la foto, pero bueno, cambiemos de tema. El otro aspecto, el segundo punto, lo que quiero que usted me aclare o me responda, mejor dicho, la pregunta es, mira, en el derecho procesal civil, ¿no? Supuestamente ahí se define que realmente se da en problemas entre particulares, ¿no? Eh, conflictos entre particulares, pero excepcionalmente dice que también podría darse entre un particular y entre el Estado. ¿Me pudiera dar un ejemplo para poder aclarar mi idea? Porque no tengo claramente cómo se daría ese conflicto, ¿no? Podría ser entre la minera o entre una obra paralizada, que incumplimiento. A ver si me pudiera aclarar o Claro, responder eso. por ahí va. O sea, si el Estado, por ejemplo, un ejemplo sencillo, lo que sucede y lo que se ve en la ciudad. El Estado a reconstruir o va a construir dentro de, o sea, un colegio, por ejemplo, yo recuerdo en la Avenida Quiñones, el Colegio Nacional de Iquitos tenía un local, tuvieron que, tuvieron que derruir todo, o sea, hacer una demolición de toda la construcción antigua y hacer un nuevo local.
Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Educación o el gobierno regional en este caso, ha tenido que alquilar seguramente locales provisionales para que los alumnos del colegio CNI no pierdan clases en ese momento cuando se estaba construyendo, me parece en el segundo gobierno de Alan García. Entonces el Estado ahí está actuando como, o sea, no está utilizando, cuando va a alquilar, o sea, por ejemplo, yo quiero alquilar mi casa y el Estado me quiere alquilar para que ponga una oficina, por ejemplo, desconcentrada de algún ministerio, el Estado viene como cualquier persona a tratar conmigo. Y yo con el Estado me pongo de acuerdo para cuánto va a ser los arriendos, o sea, cuánto le voy a cobrar por merced conductiva, por el alquiler, ¿ok? Entonces, yo pacto, hago un contrato como cualquiera, como haría con cualquier vecino. Y si tengo conflicto con mi vecino, nos vamos a un proceso civil para ver quién tiene la razón. Y lo mismo sucede en estos casos. Si el Estado contrata conmigo, yo le alquilo un local al Estado para cualquier fin, y el Estado, por ejemplo, incumple, porque a veces incumplen, porque no hay presupuesto, porque se demoran en los pagos, yo le demando al Estado, el Estado entra a un proceso civil como cualquier otro. Ahí no entra el jus in peri. Entonces, eso se puede dar en cualquier asunto, en la medida en que el Estado esté dentro del ámbito del derecho privado, o sea, actuando, utilizando las normas de coordinación, porque si el Estado utiliza el jus imperio, el Estado nos impone la norma. No sé si he sido claro, Daniel. Sí, doctor, pero una duda más. Supuestamente un arbitraje internacional como el caso del alcantarillado, que hay el arbitraje internacional, también es una forma de proceso entre Estado y una privada, porque ahí el arbitraje internacional, que en el caso del alcantarillado, hay durante el proceso que dura ese arbitraje, no se puede tocar ni rebuscar, ni hacer nada con respecto a la obra que supuestamente está paralizada. ¿Es así lo correcto o no sé cómo será? Claro, es lo mismo que el Estado, cuando ha contratado con estas empresas, ha pactado para ir a un arbitraje en caso de problemas, porque a veces a veces pactan para que se vayan a una jurisdicción extranjera, al Estado, que son las empresas constructoras. Dicen, bueno, si hay algún conflicto, vamos a dirimir el conflicto con las leyes de la China, por ejemplo. Pero muchas veces el Estado, cuando hacen estos contratos, dicen que, si hay un conflicto, si hay una desavenencia, hay algo que se tenga que interpretar y no se está entendiendo bien, hay problemas de ejecución, inejecución, hay problemas de mala construcción, etcétera, etcétera, lo vamos a ir a un arbitraje. Y ahí el Estado entra como cualquier persona, porque las personas también pueden ir al arbitraje. Yo puedo pactar con alguien y decir, si tenemos conflictos sobre este contrato, no vamos a ir al Poder Judicial, no vamos a ir a un árbitro, para que solucione el problema. Porque muchas veces los arbitrajes son, entre comillas, mucho más rápidos. Pero el problema del arbitraje, para saber también y para que no nos engañe, es que el arbitraje muchas veces termina en el Poder Judicial. O sea, hay malos arbitrajes y hay causales para terminar. O sea, no necesariamente el arbitraje significa que va a solucionar de manera definitiva un problema. Los arbitrajes son revisables, muchas veces en sede judicial. Pero a eso se somete el Estado, y cuando el Estado se somete a los arbitrajes, se somete como cualquier particular. Ahí no puede utilizar el jus imperio. Ahora, si usted dice, pero es las obras paralizadas, pero por supuesto que se tienen que paralizar. Cuando estamos discutiendo sobre algún derecho, o sea, las cuestiones se paralizan. O sea, y en todo caso, si no se paralizan, significa porque haya urgencias, pero usualmente, siempre, en estos tipos de conflictos, las cuestiones se paralizan porque, por un lado, está la contraprestación. O sea, yo construyo y me tienes que pagar, pero si yo no construyo, no te pago. O sea, todo se paraliza, usualmente. ¿Ok? ¿Algo más, Daniel? Sí,
Brevemente también un caso más sobre el derecho procesal administrativo. Ahí habla de dos niveles, ¿no? Sede administrativa y sede judicial. En el caso de sede administrativa, eh, eh, puedo dar una, brevemente un caso, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho o el límite de un extranjero, ¿no? Que tenga un negocio propio y que supuestamente vulnera los derechos de los vecinos, ¿no? Llegaron a un caso, a sanción administrativa del 50% de de una UIT, pero él extendió, ¿no? Él extendió a lo judicial, y en lo judicial, ¿qué ha pasado? Él ganó. ¿Por qué? Que la Procuraduría de supuestamente la Municipalidad de Jurisdicción no ha defendido su posición, ¿no? Y el caso pues fue resolucionado a favor dictaminado a favor del extranjero. Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son sus atribuciones primero de un extranjero y hasta dónde llega, ¿no? Porque la gente, el vecindario llamaba al Serenagua, había evidencia, han denunciado, y ahí pues murió en el Poder Judicial y le quitaron la multa, ¿no? Entonces yo quisiera saber, tanto como extranjero, eh, yo sé que el Perú también, los dos tienen el mismo trato, pero acá hasta dónde se puede aceptar un trato de abuso, ¿no? Por parte de un extranjero. Eso quisiera ver desde el punto de vista administrativo, ¿no? De acuerdo al Código Civil, y eso lo recoge el derecho administrativo, los ciudadanos extranjeros y las empresas extranjeras tienen los mismos derechos. Y eso está en el Código Civil. Tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano peruano. O sea, no están ni por arriba ni por abajo. Que le hayan... Pero por qué siempre pierde el Estado cuando llega, por ejemplo, en cualquier instancia, sea municipal, gobierno regional, pierde cuando llega a la sede judicial, un ámbito judicial, para que le pueda disolver ese dictamen administrativo, ¿no? Porque siempre es así, doctor. Porque yo observo siempre que el Estado no da, a través de sus procuradurías, da esa defensa, ¿no? Para que Habría puedan que ganar. preguntarle al procurador por qué hace una mala defensa. Para ganar un juicio en el Perú, mi profesor nos decía que tienes que tener tres cosas, tres razones, tiene que haber tres niveles. Primero, tener la razón. Segundo, saber decir tu razón. Y en tercer lugar, que te lo quieran dar. Si siempre pierde el Estado, es porque alguien está haciendo mal su trabajo. Si siempre pierde. Porque yo no creo que en todos los casos el Estado pierda. Lo que pasa es que no hay que ver el problema, o sea, no hay que ver, o sea, eh, solamente al derecho como es. Usted está mostrando lo que es el verdadero derecho, cómo funciona el derecho y cómo se da preferencias, porque eso lo estoy entendiendo, que le dan preferencia a los extranjeros, y eso yo no creo, en algunos casos seguramente sí, pero no es la regla. Hay que dar la razón a quien tenga la razón. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, uno solamente ve lo que es, pero si usted es estudiante de derecho, usted tiene que ver que el derecho es norma también, y es mundo del deber ser, y es otra cosa. O sea, por eso le decía hace un momento, yo puedo tener la mejor constitución. ¿Por qué no hacemos la mejor constitución? Ya, le ponemos en un cuadro, en el mejor cuadro, como quiere la gente de izquierda, como quiere Castillo y un montón de gente. ¿Va a cambiar el país? Mañana vamos a ser diferentes personas, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a pagar los impuestos, vamos a trabajar mejor, vamos a estar unidos no solamente con el fútbol, sino en todo. Debemos estar unidos los peruanos. ¿Usted cree eso? No es así. Una cosa es el derecho como norma, como parte del mundo de la cultura, de lo que debe ser, y otra cosa es lo que es la realidad. Usted pinta lo que es la realidad, lo que ve, lo que siente, y tiene razón. O sea, ve que hay injusticias, ve que a un tipo que abusa de su derecho y que
le hacen un mal proceso administrativo seguramente, y va a la vía judicial y en la vía judicial gana. El problema es que le han hecho un mal proceso administrativo, hay malos procuradores y probablemente haya malos jueces también. Eso es. Y eso no significa que sea necesariamente que haya normas que avalen todo eso. Las normas no avalan eso, sino el problema está en los operadores, en cómo hacen funcionar, cómo se aplica el derecho. En ese mundo se están metiendo ustedes, que están empezando la carrera. Ustedes tienen que saber que a eso se están atendiendo. Una cosa es lo que yo te puedo enseñar, yo lo puedo enseñar en teoría. Este es un curso muy teórico. El curso de introducción es un curso teórico general, donde se exponen el lenguaje jurídico, los conceptos jurídicos. Pero hay otros cursos donde te dictan normas, te enseñan a interpretar normas. Pero otra cosa es la realidad. Otra cosa es cómo funcionan esas normas en la realidad. Lo que pasa es que no nos enseñan eso en las facultades. Por eso hay que hacer prácticas. Entonces hay que decirle al alumno que una cosa es lo que te estoy enseñando y otra cosa es cómo funciona en la realidad. Y para aprender cómo funciona en la realidad una norma se necesitan hacer prácticas preprofesionales y profesionales y ahí te vas a... O sea, uno tiene que ser consciente que a ese mundo se está metiendo. Uno tiene que ser consciente que estas normas que deben ser, acá muchas veces no son. Los fiscales tienen 10 días después que termine una investigación para o archivar o denunciar. Así dice la norma procesal. Los fiscales. ¿Sabes cuánto se demora un fiscal en el Perú para hacer una acusación? Si es un caso, entre comillas, emblemático, 1 año, 2 años, los 10 días no cuentan. Entonces, ¿cómo enseñarle al alumno? Decirle, por eso, yo no estoy de acuerdo con estos profesores que les enseñan a memorizar normas a los alumnos o plazos. Eso es una gran mentira. El abogado trabaja con la norma en la mano, con el código en la mano. Entonces, ¿para qué lo voy a enseñar a memoria? ¿Para qué le voy a tomar un examen de memoria? ¿Para qué le voy a preguntar cuánto es el plazo que tiene que... ¿Cuál es el plazo para que acuse el fiscal cuando termina la investigación? ¿Qué sentido tiene esa pregunta para hacerle a un alumno? Si dice 10 días, si yo sé, reviso la norma, es 10 días. Pero ¿cómo funciona en la realidad? ¿Qué hacen los fiscales si no les pasa nada y siguen trabajando ahí y les premian encima? Y son los mejores fiscales seguramente. Pero se demoran 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para que acuse. ¿Y cuál es la justificación que es un caso complejo? O que es un caso emblemático. ¿Y dónde queda la norma? Entonces, ustedes se están metiendo a este mundo. Y por eso, por eso es que mucha gente cuando va y comienza a hacer las prácticas, dice, yo no he aprendido nada en la facultad. No me han enseñado nada mis profesores. Bueno, hay profesores y profesores también. Y lo que pasa hay que decir a dónde te estás metiendo y cómo realmente es el mundo jurídico. Una cosa son las normas, otra cosa son los hechos. Otra cosa es la realidad en donde se aplica la norma. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si ustedes confunden eso, van a confundir, estas realidades, porque la realidad normativa, que es lógica, que se puede hacer un estudio dogmático de lo que diga una norma, y otra cosa es, bueno, ¿y cómo funciona la norma? ¿Cómo aplican la norma los jueces? ¿Por qué discriminan los jueces? ¿Por qué miren, yo les digo, en materia penal es increíble la imparcialidad, no imparcialidad, la parcialidad de los jueces. Es increíble. Cuando el fiscal se equivoca, cuando hacen mal trabajo, porque hay malos fiscales, como hay malos jueces, así yo soy registrador, así como hay malos registradores, así como hay malos funcionarios públicos,
Hay malos fiscales que hacen mal su trabajo. ¿Qué hace el juez? Y eso, yo también podría decir, como ha dicho Daniel hace un momento, yo también lo viví en carne propia. ¿Qué hace el juez? No archiva, le manda, le ayuda al fiscal, haz mejor tu tarea para condenarle a esta persona. Es clarito, la parcialidad. Pero si tú eres el imputado, si tú te equivocas, no cuentas. Ya perdiste. Pero el fiscal hace mal su trabajo. El juez le manda a mejorar su trabajo, le ayuda. Y eso no dice la norma. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es la norma como deber ser, y otra cosa es cómo funciona la norma y cómo los operadores aplican la norma. Entonces, en ese mundo, a ese mundo se están metiendo ustedes al ser estudiantes de derecho. Una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación de la norma, del funcionamiento de la norma en la realidad. Muchas veces fallan las normas porque hay malas normas también. No crean que lo que dice, lo que dicta un funcionario, lo que dicta un parlamento, un congreso, son las mejores leyes. Eso también es cierto. Pero por otro lado están los operadores. Tú puedes tener las mejores leyes, pero tienes los peores operadores. Cuando se modificó el Código Procesal Civil, yo estaba terminando la universidad el año 93, se pensaba que con eso los juicios civiles no iban a durar 10, 15 años, como duran los procesos penales actualmente. 15, 20, 30, 40 años. Los procesos civiles duran 30, 40, 50 años duraban. Igual. ¿Cómo demora un proceso civil en el Perú actualmente? Con el nuevo Código Procesal 93. Todo pensaba, va a ser todo rápido. Mentira. Igual. Siguen demorando. ¿Cuál es el problema? El problema son los operadores, pues. El problema son los malos funcionarios que hay siempre. Si mejoraríamos nosotros con nuestro trabajo, trabajaríamos mejor cada día, seguramente las normas funcionarían mejor también. Entonces, eso hay que saber. Y ustedes lo tienen que saber. Por lo menos se van a acordar del profesor de curso de introducción que les ha dicho eso. Porque hay otros profesores que seguramente nunca les van a decir. Ya, claro, yo puedo ir y enseñar el mejor derecho registral, porque yo soy registrador y enseño derecho registral. Las mejores normas registrales, los plazos. Pero los plazos no se cumplen. En el registro no se cumple. Estamos agobiados de trabajo. Nos recortan los plazos. 24 horas, 48, 72, no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos el personal de hace 15 años, el Estado no facilita a través de la ley presupuesto para crear nuevas plazas de registradores, para crear nuevas plazas de asistentes. Sin embargo, la superintendencia sigue cortando los plazos. Estamos engañando a la gente, pues. Entonces, cuando la gente va y dice, oye, pero ustedes dicen que me van a atender en 24 horas, o en 72 horas, en 48 horas, y no me atienden, no te podemos atender, pues, porque no tenemos la capacidad de respuesta, porque no tenemos el personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos problemas existen. Y esa es parte de la realidad. Y otra cosa es lo que pueda decir el reglamento, las normas. Yo tengo que pedir diariamente ampliaciones de plazo, porque estoy agobiado con el trabajo. Porque no puedo cumplir los plazos. Necesito otro personal o necesito otro registrador a mi costado para que haga el mismo trabajo que yo y para poder atender en el plazo que la superintendencia está diciendo. Entonces, esas son las contradicciones, las incoherencias que tiene la administración pública. Y eso hay que conocerlo también. Y hay que decirlo. Yo lo puedo decir acá, en la academia. Porque si yo le digo en el trabajo, seguramente puedo perder el trabajo. Pero en la academia sí lo puedo decir. Estamos mal. O sea, o sinceramos los plazos, estoy hablando del registro, o nos da más personal. Así de sencillo. Y no nos da más personal porque la ley de presupuesto no lo aprueba. O sea, el Estado no lo aprueba. Y la superintendencia en esa parte no hace nada. Absolutamente nada. Esto no lo puedo decir en mi trabajo.
pero acá lo puedo decir, estoy en la academia. Entonces, esos problemas hay. Y esos problemas siempre va a haber en la medida de que haya malos funcionarios. Entonces hay que tener mucho cuidado o sea, en qué mundo nos estamos moviendo. ¿Ok? No sé si Daniel tiene algo más que decir. Un último, sí, doctor, ya lo entendí. Ahora, un último, doctor, una última pregunta. En la parte que habla del derecho privado, sobre las tasas, ¿no? Que significa pagar por un servicio que da el Estado, Ujú. ¿no? Supuestamente la SUNAT es el que supuestamente cobra los impuestos. Yo me quiero enfocar en las tasas. También en el derecho municipal dice que, indica ahí en el video, los servicios de la municipalidad a los vecinos. Entonces, porque si las tasas que uno se da, que se paga por un servicio, ¿por qué en las municipalidades de cualquier rango o de cualquier jerarquía, eh, existen más tasas que supuestamente que impuestos, ¿no? Por ejemplo, para que vayan a inspeccionar algo que sucede en tu cuadra, que es la vía pública, te cobran 40, 60 soles. Uno. Segundo, el servicio hay que también definir qué es los arbitrios, el pago de arbitrios, qué es. ¿Es una tasa o un impuesto? ¿Por qué? Porque supuestamente son servicios que brindan a los vecinos, como el serenazgo, recojo de basura, la limpieza pública. Entonces, eso quisiera que usted nos explique o me explique qué significa o cuál es la función de la tasa, ¿no? En el rango municipal y en el rango privado, ¿no? Eso a ver si me pudiera orientar. Eso sería todo, doctor, mi intervención. Gracias. A ver, las tasas se cobran por un servicio que da el Estado. O sea, si vas o sea, de alguna manera los arbitrios que se pagan en la municipalidad sería por un servicio que nos está dando el Estado, pero esto no es así. O sea, la tasa funciona cuando uno solicita, por ejemplo, una certificación, cuando uno se le solicita, por ejemplo, en RENIEC, por ejemplo, uno necesita una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, una constancia, que te pueden dar en cualquier entidad cuando ya estás haciendo trámite de manera general. Las entidades cobran por ese servicio que dan. Es un cobro, en verdad, mínimo y de acuerdo a los costos que se deben operacionales u operativos que debe tener la entidad del Estado. Entonces, una tasa, o sea, lo que pasa es que los impuestos o sea, en materia tributaria, el impuesto, el Estado simplemente te lo cobra y no te da nada a cambio. El impuesto predial, por ejemplo. Uno dice, yo soy dueño de esta casa, yo soy dueño de mi propiedad, pero todos los años tengo que pagar impuestos. O sea, es como un alquiler que todos los años yo tengo que pagar por el predio donde vivo, por el que soy dueño. Ese es el impuesto predial que todos los años tenemos que pagar anualmente al municipio. Ahora, los arbitrios es un servicio que nos da de limpieza, de barrido, de alumbrado público, que hay que pagar. O sea, ahí hay una contraprestación de parte del Estado. ¿Ok? Y por otro lado, las tasas tienen que ver con los servicios que uno solicita a la municipalidad. O sea, yo necesito, yo no sé qué tipo, una inspección ocular, yo necesito, por ejemplo, hacer una subdivisión de mi predio. Yo tengo un predio de 1000 metros cuadrados y quiero dividirlo en 500, hacer 2 lotes. Entonces yo tengo que ir, ahí se tiene que, por ese trámite yo tengo que pagar una tasa. O sea, por ese servicio que me hace la municipalidad de hacer un trámite de desmembración, de subdivisión del predio. ¿Ok? Entonces, las tasas tienen esa razón de ser. En registros públicos, los derechos que nosotros hablamos, los derechos registrales que nosotros cobramos en los registros públicos son tasas. Técnicamente son tasas, de acuerdo al Código Tributario.
de acuerdo al derecho tributario, son tasas. Las tasas, las contribuciones y los impuestos. ¿Ok? Entonces, siempre un servicio que nos brinde el Estado y nosotros pagamos por ese servicio que nos da el Estado es una tasa. Cuando el Estado te pide algo a cambio y no te da una contraprestación, simplemente te dice, me tienes que pagar los impuestos. Como el impuesto, por ejemplo, a la renta. Yo pago todo, o sea, yo tengo dos trabajos. Trabajo en la universidad, gano un sueldo en la universidad, soy docente universitario, pero también soy funcionario público, soy registrador, tengo dos sueldos. Y no puedo trabajar en otra cosa. Estoy prohibido porque soy registrador. Los registradores estamos prohibidos de ejercer la carrera como profesionales del derecho, como abogados. Yo no podría estar asesorando, defendiendo. Soy registrador. Lo único que me permite la ley es ser docente universitario, ser profesor. Entonces yo gano dos sueldos y de ahí yo pago todos los años. Es muy fuerte lo que me quitan. Es el impuesto a la renta de quinta categoría. Hay otros que pagan cuarta categoría, pero hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Yo pago todos los meses. Me descuentan de planilla para pagar el Estado. Entonces, ¿qué me da el Estado? Nada. O sea, con esos impuestos me pagan. O sea, paradójicamente, yo pago impuestos para pagar militares, policías, maestros, para hacer puentes, para hacer carreteras, para una serie de cosas, para mantener el Estado, para pagar al presidente, a los congresistas. Eh, o sea, nosotros pagamos impuestos y no recibimos nada a cambio. En todo caso, los impuestos, cuando uno tiene que tener, o sea, uno no tiene que tener esta cultura de evadir impuestos. Uno tiene que pagar impuestos, porque con los impuestos se paga a los maestros, se paga a los militares, a los policías, a los funcionarios. Con los impuestos se hacen carreteras, se mantienen carreteras, se mejoran carreteras, se hacen proyectos de inversión. Entonces uno tiene que ver por ese lado también que hay que pagar nuestros impuestos. No hay que evadir. Hay gente que está pensando siempre en sacarle la vuelta al Estado. Así como hay políticos que quieren ser, quieren entrarse a servir, porque no a servir, quieren entrar a ser alcaldes, a ser gobernadores, para lucrarse, para servirse ellos. O sea, sin embargo, hay otra gente que sí realmente quiere servir, o sea, que quiere. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en esto, ¿no? Del pago de los impuestos. Los impuestos son importantes pagarlos, porque con los impuestos se pueden hacer desarrollos de inversión. Ahora, el problema es la corrupción, pues. Eso es otro asunto, pero hay que pagar los impuestos. Entonces, volviendo a las tasas se pagan cuando el Estado nos da un servicio, nos presta un servicio. Yo quiero inscribir un título en los registros públicos, tengo que pagar un derecho registral. Esa es una tasa por ese trámite que tienes que hacer. Ese es el servicio que se está dando el Estado. Cuando el servicio no te da ninguna contraprestación, ya es un impuesto. ¿Ok? Eso es lo que te puedo decir, Daniel. ¿Alguien más quiere preguntar? Faltaría uno nomás. No sé, ¿quién no ha preguntado? Porque yo tengo anotados 5, 1, 2, 3, 5 personas que han preguntado. Y en la lista siempre han quedado 7, porque recién ayer me mandó un mensaje la delegada diciendo que ya se ha retirado al menos del grupo, ¿no? Del curso. Deberá llevar con otro profesor seguramente. A ver, Flores, ¿cuál es tu pregunta? Flores. ¿Cuál es la pregunta, señorita?
A ver, ¿puede activar su audio ahí? Tiene que salir del Zoom y volver a ingresar, por favor. Señorita Flores. Para poder evaluarle también. ¿Alguien más desea hacer una segunda pregunta o algún segundo comentario para que mejore su nota? También esa posibilidad, aunque ya nos ha ganado el tiempo. Abe Fernández, mientras Milka se... Abe Fernández, ¿querías hacer alguna pregunta? Porque tú has hecho solamente un comentario. Sí, profesor. Básicamente, bueno, hice el comentario porque, bueno, es para tema conceptualizar, nomás de acuerdo a los videos que usted envió, pero ahora que se ha estado desarrollando la clase con el compañero Macías, que ha estado comentando la realidad, lo que realmente se vive, ¿no? Día a día en el derecho, y lo que usted ha complementado, es cierto, ¿no? Yo trabajo en una empresa privada y veo todo lo que es temas administrativos y yo sinceramente tengo un sinnúmero de experiencias con el tema del Estado, de que muchas veces digamos, los municipios hacen cosas arbitrarias, cosas que de repente o lo interpretan mal, digamos, una norma, o no actualizan, por ejemplo, su TUPAD y trabajan con un TUPAD, digamos, de años anteriores y sin embargo siguen cobrando o siguen manteniéndose, digamos, en ese régimen, ¿no? Antiguo, porque sinceramente los TUPADs a veces cada cierto tiempo se actualizan y ellos se determinan, ¿no? Porque las normas son cambiantes, bueno, de acuerdo a las necesidades de las personas van cambiando, ¿no? Las normas se van adaptando, se van mejorando, y que un funcionario no actualice, digamos, en el caso del municipio, su TUPAD, está haciendo un mal trabajo. Y Claro. muchas veces yo me he topado con ese tipo, digamos, en el tema de una licencia de funcionamiento, un certificado de defensa civil, por ejemplo, ¿no? En el certificado de defensa civil, un ejemplo si se puede, ¿no? Digamos, hay son ordenanzas, digamos, cuando ciertos límites tiene una básica ex ante, vamos a hablar, digamos, de 500 metros cuadrados, uno puede sacar su certificado de defensa civil en el municipio, ¿no? En el municipio que tú perteneces al distrito. Pero cuando ya sobrepasa los 500 metros, ya le toca al ente, pues, mayor, que es la Municipalidad Distrital de Maynas. Y hace poco nomás, el año pasado, ¿qué hubo? Hubo un problema porque el municipio sacaron una nueva norma donde decían que los municipios tienen la facultad de poder otorgar al usuario o al contribuyente la básica, la de detalle, ¿no? Que es la que supera los 1000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasó? El municipio agarró todos sus fiscalizadores y empezaron a salir a todas las empresas a multar de frente. Usted tiene el certificado del municipio de Maynas. No, eso no sirve ya, de frente, señor, de acá. Ni siquiera ponen plazos o no instruyen al usuario. Decir, mire, señor, ahorita de acuerdo al TUPA, bueno, de acuerdo a la normativa, nueva norma, nuevo decreto supremo, ha salido esto, que ahora el municipio tiene ese ente regulador que usted tiene que cambiar. No, de frente, bueno, señores, ya está. Entonces, yo creo que muchas veces se ve ese punto, es muy arbitrario, son los municipios. Ahora le hago Y una pregunta, perdón. ¿De quién es el sí, problema? ¿Es problema de la norma o es problema de los que no, aplican la es la norma? norma de los funcionarios, No, profesor. no, no, a ver, no, no, no. Yo le No, estoy ¿sabe por qué? preguntando, le estoy Porque yo haciendo, perdóneme, le estoy haciendo la pregunta porque hay que aclarar el tema. ¿Cuál es el problema? ¿Es el problema de la norma o es el problema de la aplicación de la norma de estos funcionarios? sí, doctor, pero en el caso de los Pero tupas, ¿qué tiene que hacer? escúcheme pues, pero usted me está yendo, ¿es problema de Ya, la norma o es problema de los funcionarios que aplican la norma? yo creo que es culpa de los funcionarios, profesor. Claro, está clarísimo. Entonces, Ujú, es ujú. clarísimo. Sí,
Sí es doble los funcionarios, profesor, porque para que ellos puedan ejercer ese mandato o ese decreto, ellos también tienen que presentar un documento a la entidad mayor que es el Estado, bueno, el municipio de Maynes, diciendo que ellos y actualizar sus tupas. Ok, ya, Mientras que ya. eso no hagan, Sí, no sí, ya, pueden. ya le entendimos. O sea, Ujú. como le digo, no podemos caer en cuestiones puntuales que uno se da cuenta. Por eso yo le preguntaba, ¿el problema de la norma o es problema de aplicación de las normas? Sí, Uno tiene que darse cuenta en qué nivel está. Y uno puede claro. tener miles de Profesor, y ahí casos, viene mi miles de casos. pregunta. ¿Sí? Claro, y ahí viene mi pregunta, profesor. En esos casos, usted habló de unos organismos, ¿no? Entonces, usted dice que hay organismos que regulan, digamos, ese tipo de conductas. Entonces, yo creo que para cambiar sería recomendable que nosotros actuemos como personas, empecemos ya, creo, a tomar esos órganos, a hacerle funcionar, digamos, llevándole quejas o presentando, creo yo, para que cambien y ejecuten bien las normas y no se Claro, dejen llevar de forma arbitraria los funcionarios. claro, pero eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que la gente no quiere hacer, o abogados, porque a veces se pide que firme un abogado, el abogado no sé. Los abogados, acá por ejemplo, cuando ven un fiscal arbitrario, un juez que hace arbitrariedades, comete, no le quieren, ¿sabes por qué no le quieren denunciar al mal juez, al mal fiscal? Porque ahí tienen otros casitos. O sea, no solamente tienen un caso con ese juez, tienen 2, 3, 4. No hay que olvidar, para ganar un juicio en el Perú hay 3 cosas: tener la razón, saber decir nuestras razones y que te lo quieran dar. Entonces el abogado se mide, el abogado no quiere denunciar al mal juez, no importa que su cliente pierde, porque tengo 2 o 3 o 4 o 5 casos con ese mismo juez, con ese mismo funcionario, y yo no me quiero pelear. Yo no quiero quejar a esa persona, denunciar a esa persona que está haciendo un mal trabajo. Todas esas cosas suceden en la realidad, ¿ok? Y, Ya. y hay que, y hay órganos de control que hay que denunciar en estos órganos de control. Hay que denunciar, en todo caso, a ir con la Fiscalía a Prevención del Delito, con el fiscal de Prevención del Delito. Hay una serie de herramientas como para hacerle trabajar bien a estos malos funcionarios, que hay muchísimos. En las entidades públicas está lleno de malos funcionarios. Ese es el problema. El problema que nos quieren vender, ya entrando un poco al terreno político, es que el problema es el sistema, nos dice. Hay que cambiar la constitución, porque el sistema es el... No, el problema es un No, problema de gestión y corrupción. Ese es el problema del país. El problema del país no es la democracia. El problema del país es un problema de gestión, de corruptos que entran a robar, a saquear el Estado, y malos funcionarios. Ese es el problema del Estado, la mala gestión. No es un problema de un sistema. ¿Ok? Este sistema ha hecho que el Perú crezca, se disminuya la pobreza en 20 años. Este sistema. Y es imperfecto, sí es imperfecto. Se necesita trabajar más, desarrollarnos más, sí se necesita, para aliviar, para que el Perú sea menos desigual. O sea, pero que no nos vendan esta falsa idea de que el problema es la Constitución y que por eso estamos mal. Eso hay cierto grupo de intereses que quieren llegar al poder para perpetrarse en el poder, como muchos países latinoamericanos hay. Maduro es uno de ellos en Venezuela, ¿no? Con Chávez. Evo Morales en Bolivia fue otro, en el Ecuador también estuvo Correa, en Nicaragua, en varios países, en Cuba, 60 años haciendo su revolución, y mira cómo viven esa gente. ¿Mm? Ese es el sí. problema. Ahora vamos a terminar la clase porque ya nos está pasando el tiempo. Yo le agradezco a Catherine. Muchas gracias, Ha profesor. mejorado su nota, efectivamente. Hemos mejorado su nota. Ahora, la última intervención es de Milka, por favor, Milka. Sí, doctor, para hacer algo breve nomás, usted menciona en el primer video sobre, bueno, ¿no? La etimología de la palabra derecho. ¿Sí? Pero casi para terminar, usted menciona
el tema del derecho sustantivo y el derecho objetivo, Ajá. ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, ya los romanos empezaron a practicar este derecho objetivo con el derecho procesal y, y en el término jus, que es justicia, también estaba relacionado con el derecho objetivo. Entonces, No, mi no es, pregunta es va el derecho quizá, sustantivo, ¿no? perdón. El jus no es derecho El derecho sustantivo. objetivo, es sustantivo. Eso era mi duda, doctor. Ese es Eso era sustantivo, o sea, es justamente esa como, duda. o sea, el Código Civil se dice que es una norma sustantiva. El Código Civil es una norma sustantiva. El derecho procesal civil, o sea, perdón, el Código Procesal Civil es una norma adjetiva, o sea, de procedimiento, ¿ok? O sea, eh, les decía hace un momento que todo derecho tiene una acción, o sea, casi todo derecho. O sea, todo derecho tiene una acción. Yo tengo el derecho al nombre. Usurpan mi nombre. Tengo derecho a que dejen de usurpar mi nombre. Y si me están afectando, tengo derecho a que me indemnicen también. O sea, siempre hay un derecho por un lado y hay acciones por otro lado para remediar en caso de que se vulneren estos derechos. Los derechos el derecho es violable por naturaleza. Entonces, si es violable por naturaleza, hay los remedios, ¿no? O sea, eso también hay que tener en cuenta. Eso es, o sea, siempre cuando yo les digo estas cosas son cuestiones teóricas que estamos hablando, siempre. Entonces hay que tener claro las cosas como son. Una cosa es lo que yo les pueda decir y que es así, y otra cosa es, por ejemplo, cómo ya funciona, si realmente este derecho funciona en la realidad. Y cómo, cuando yo hago una demanda para que cese la usurpación de un derecho, funcione. O sea, si realmente va a haber capacidad de respuesta del Estado. O sea, ¿cómo van a trabajar estos funcionarios, estos jueces, estos operadores jurídicos? Esa es la aplicación del derecho. Y el problema muchas veces está ahí. Ahí está el problema. O sea, la realidad tal cual. Entonces, eso tienen que ustedes también tener en cuenta, saber en qué nivel están. Cuando el profesor te está diciendo cosas teóricas, como en este caso, una cosa es el derecho sustantivo y otra cosa es el derecho adjetivo. El derecho adjetivo sería el derecho procesal y el derecho sustantivo son los derechos que están regulados en el Código Civil. Entonces, ahora, el problema muchas veces está en este derecho adjetivo, en este derecho procesal que también pertenece al mundo del deber ser, porque este derecho procesal hay que aplicarlo en la realidad. Les he dado los ejemplos, los plazos que no cumplen. O sea, si tú eres el litigante y cumples un plazo, ya perdiste. Si tienes 5 días para apelar y no apelas dentro de los 5 días, vas al sexto día, ya perdiste. Pero el juez, se le escapa un plazo, se le va, como le decía el fiscal, 10 días para acusar o para archivar después de una investigación. Se demoran 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y no les pasa nada. Están ahí y les premian encima. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Esa es parte de la realidad que ustedes tienen que saber. Así funciona el sistema. Ese es el sistema. Y a ese mundo ustedes están ingresando. Y no se asusten. Hay que tener carácter para ser litigante. Hay que tener carácter para ejercer la profesión. Yo no ejerzo la profesión, o mi ejercicio es de otra forma. Yo soy funcionario, soy registrador y soy docente universitario. Pero cuando eres abogado litigante, cuando eres abogado que vas a los tribunales, hay que tener carácter. Y hay que saber que te estás metiendo a esa realidad. Y tienes que ser inteligente, tener inteligencia emocional, no vivir los problemas de la gente. Si tú tienes problemas, bueno, lidia con tus problemas. Ahora, tú como profesional de derecho vas a ayudar a resolver problemas, pero no te involucres en el problema de la gente. Tú tienes que ser objetivo y hacer con lo que conoces, resolver el problema, tratar de ayudar a esta gente si confían en ti para que tú les defiendas, les asesores, pero jamás involucrarse en el problema, porque si te involucras en el problema vas a sufrir por todo de cómo
realmente funciona el derecho en la realidad. Entonces, lo que no nos enseñan en la universidad, en una facultad de derecho, en una escuela, es el funcionamiento del derecho en la realidad. ¿Dónde aprendes a ser abogado? En la calle, cuando practicas, cuando vas a las prácticas profesionales, preprofesionales y cuando empiezas a ejercer la carrera. Pero, ¿qué dice mucha gente? Yo no aprendí nada en la universidad. Y eso es falso. Has aprendido una parte en la universidad, no todo se aprende en la universidad. ¿Ok? Entonces hay gente que cree, yo no he aprendido, sexto año de derecho, último año de derecho, bueno, no he aprendido, por gusto me he ido a la facultad. Así dice mucha gente. Sí he escuchado comentarios de muchos alumnos. Y eso no es cierto. Es una media verdad. ¿Ok? Bien, entonces yo les agradezco por esta clase de recuperación. He tenido problemas el día jueves, tenía unos asuntos personales que atender. Entonces, espero no tener problemas la próxima semana y hacer la clase en el horario que corresponda. ¿Ok? Entonces yo les agradezco. Somos pocos ahora, son 7 alumnos. Ustedes son 7 en el grupo. Entonces, me gustaría que siempre en las retroalimentaciones que hacemos participen todos, porque esa es la nota. Yo les he dicho que yo no les voy a tomar evaluación en línea ni nada, sino al final les voy a tomar una evaluación oral con el trabajo monográfico que deben hacer, que se va a vencer en este mes siguiente que viene, porque las clases terminan en octubre. Entonces tienen que tener ustedes cuidado con todo eso. Ahora el nuevo delegado, bueno, es Daniel, porque Daniel había sido el suplente, ¿no es así, Daniel? Bueno, Daniel creo que ya está en otra cosa. Bien, entonces, No, doctor, no recuerdo. Sí, 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 yo soy el suplente, sí, correcto, doctor. Me estoy claro, confundiendo con otro. porque ya su compañera se ha retirado del curso, Sí, ¿ok? doctor. Bien, entonces yo les agradezco, nos encontramos el día jueves, ya les mandaré el nuevo material para que lo revisen y para poder hacer la clase de retroalimentación el día jueves. Entonces, buenos días a todos, que tengan un buen domingo. Igualmente para usted, doctor, bendición. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.